Ok, buenas tardes a todos. Ya son las 5:05 de la tarde. Vamos a comenzar el día de hoy con nuestra última, 13ª y última conferencia técnica, paradigmas en la temporada de COVID en sistemas de agua y saneamiento. Entonces, para iniciar la dinámica del día de hoy, le voy a hacer el uso de la voz al doctor José Ramón Lainez Canepa, presidente de AMICA, para dar las palabras de bienvenida. ¿Sale? Ok, maestro José Aurelio, muchas gracias por permitirme el uso de la voz. Hoy es un día muy importante para nosotros. Justo estamos terminando nuestro ciclo de conferencias técnicas. Esta es la número 13 y estamos muy contentos porque vamos a cerrar con broche de oro con la conferencia Paradigmas en la temporada de COVID en sistema de agua y saneamiento. Digo con broche de oro porque tengo la fortuna, ¿verdad?, de conocer al maestro Roberto Carlos Díaz Paz. Sé de su calidad profesional y sé que va a ser una gran conferencia, además de que sabemos que tiene todo el expertise al estar ocupando puestos importantes. Creo que de verdad le digo a la audiencia que aprovechen este momento para consultarle, para preguntarle, para interactuar con él y pues cerrar con broche de oro, como decía hace un momento, y comentarles a todos de que vamos bien con nuestras actividades, que estén pendientes en nuestras páginas, por Facebook, a través de los correos electrónicos, porque vienen una serie de actividades a fin de año que también son importantes que ustedes participen. Sin más preámbulo, yo le quiero ceder el uso de la voz a la doctora Erika Miranda para que nos presente, ¿verdad?, a nuestro conferencista y decirte, maestro Roberto Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Es un privilegio de verdad y estoy seguro que vamos a pasar una buena tarde de mucho conocimiento para nosotros. Bienvenido a AMICA, esta es tu casa y espero que sigamos viéndonos a través del tiempo, ¿verdad?, en otras actividades. Bienvenido. Por supuesto que sí. Muchas gracias, Ramón, muchas gracias. Doctora. Muchas gracias, doctor. Bueno, si me permiten, voy a dar lectura a la semblanza del maestro Roberto Carlos Díaz Paz. Él es ingeniero civil de formación, ha tomado cursos y diplomados en planeación, programación y presupuestación. Tiene una maestría en ingeniería hidráulica ambiental por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, como experiencia profesional, él la ha incursionado como supervisor de obra civil, analista y técnico en diversos proyectos, apoyo técnico y organización de cursos en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. En el grupo INRA, allí desarrolló proyectos integrales de infraestructura e hidráulica. Y bueno, él fue asesor en la elaboración y supervisión de proyectos de infraestructura en la Dirección de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco. Y así ha tenido una gran trayectoria también como docente, ha sido profesor investigador de la UJAD, profesor del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco y director técnico de SEAS de Tabasco, allí desempeñándose como responsable de la elaboración, revisión, adecuación y licitaciones de proyectos de infraestructura propios de la dependencia y que lleva a cabo el gobierno del estado de Tabasco. Y bueno, actualmente se desarrolla como persona física con actividad empresarial, realizando la elaboración, revisión, construcción, supervisión y adecuación de proyectos de infraestructura integral, especialmente en sistemas de tratamiento del agua. Con respecto a las asociaciones a las que él pertenece al Colegio de Ingenieros Civiles de Tabasco, a la Asociación Mexicana de Hidráulica. Él es socio fundador de la sección Tabasco y actual presidente de la Federación de Colegio de Ingenieros Civiles y la Sociedad Mexicana de Ingenieros. Sin mayor preámbulo, maestro Roberto, le cedo la palabra para que nos pueda presentar su conferencia. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias, Ramón. Erika, muchas gracias por la presentación. Un placer estar con todos ustedes. Espero que les sea de interés. Si alguien en algún momento tuviera alguna pregunta o alguna duda, yo no tengo inconveniente con que me hagan la pregunta sobre la marcha.
Si prefieren hacerlo al final, tampoco tengo inconveniente alguno. Les agradezco la oportunidad y bueno, pues vamos a empezar a hablar acerca de qué es lo que nos está pasando en esta temporada de COVID con los sistemas de agua y saneamiento, que desde mi particular óptica es quizá el desafío más importante que tenemos como país después del tema de hospitales y médicos. El tema de contar con los servicios de agua y saneamiento se vuelve fundamental para que estos hospitales y estos médicos puedan hacer su labor y para que la población en general se encuentre bien. Bueno, pues para comenzar, esta lámina siempre la ocupo en todas mis pláticas porque es bastante importante que entendamos que aunque el agua del planeta no se va a acabar porque tiene un ciclo de evaporación, concentración, precipitación, escurrimiento, infiltración y vuelve a evaporar, finalmente el volumen del agua no es tan grande como pudiéramos suponer en referencia con el tamaño de nuestro propio planeta. La esfera más grande, bueno, pues sería toda el agua que hay en el planeta. La esfera mediana sería el agua dulce que hay en el planeta, y este pequeño punto que está aquí, pues sería todo el agua que tenemos disponible para los millones de habitantes que tiene el planeta Tierra. Vamos a platicar qué es el COVID-19, qué es un organismo operador, para que todos lo tengamos claro en México, cuáles son las oportunidades de mejora en materia de agua y saneamiento que tenemos en nuestro país, el COVID-19 contra el agua limpia y el jabón, la ruta del COVID en las redes sanitarias y de abastecimiento, por qué el suministro de agua limpia es una actividad esencial en la temporada de COVID-19. La pregunta más importante es, ¿debo cuidar el agua solamente durante esta pandemia? Y algunas reflexiones finales que quiero compartir con ustedes. Pues el COVID-19 es un virus del tipo coronavirus que fue descubierto a partir del brote en Wuhan, China, en diciembre de 2019. Y se volvió extremadamente importante por la velocidad con la que puede darse su contagio como consecuencia del contacto entre las personas. Tiene síntomas muy similares a los del resfriado, con escurrimiento nasal, tos, dolores de cuerpo. Y en casos muy graves, bueno, pues puede llegar a generar problemas de respiración y llevar hasta la muerte inclusive. ¿Qué cosa es un organismo operador? Bueno, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4 se estableció ya el derecho humano al agua. En el artículo 27 se establece la propiedad y administración nacional del agua. Y en el 115 se establece la atribución de los servicios públicos a los gobiernos municipales. A raíz de ese 115 y de esa responsabilidad de los servicios públicos en los gobiernos municipales, pues estos servicios públicos tienen dentro de ellos que ser los de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de las aguas residuales. Esta fue la última reforma del 2016 y para las más de 2,000 municipios que tenemos en el país, pues es un reto gigantesco el poder ser responsables de la prestación de sus servicios. En el caso de la mayoría de los estados del país, cada municipio tiene su propio organismo operador. En el caso del estado de Tabasco, tenemos un organismo operador concentrador, que es la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, y organismos operadores que dependen de los municipios en los casos de Centro, Macuspana, Jonuta y Balancán. ¿Cuánta agua tenemos realmente en México? Esto es muy importante que lo tengamos claro, porque el promedio nacional para la población en México anda cercano a los 4,900 metros cúbicos por habitante al año. Sin embargo, el centro norte anda en un promedio de 1,930 metros cúbicos por habitante al año, mucho menos de la mitad del promedio nacional. Este promedio nacional se eleva, bueno, pues la consecuencia de que existen Chiapas y Tabasco en el Veracruz, en el caso de las escorrentías, y Yucatán, Campeche y Quintana Roo en el caso del agua subterránea. Todo el sur-sureste del país concentra poco más del 70% del agua dulce del país. Sin embargo, la actividad de la población está concentrada en el centro-norte. Entonces, el Producto Interno Bruto que se mueve en México alrededor de la acción del agua, pues está en el centro-norte y muy bajo en el centro-sur. Esto tiene más que ver con criterios y cuestiones de aprovechamiento que van muy pegados de la mano con los criterios de escasez y de aprovechamiento del recurso.
¿Cuáles son los desafíos que tienen los organismos operadores? Bueno, los organismos operadores tienen 4 temas que desde mi particular óptica son fundamentales, sobre todo en esta temporada en la que no podemos prescindir de este servicio. Lo primero, se incrementó la demanda de agua en el hogar. Es una razón muy sencilla, la gente pasa más tiempo en la casa por el tema del confinamiento y eso incrementa los volúmenes de agua que se utilizan, por el número de veces que se van al sanitario, por la cantidad de ropa que se ensucia, por las cantidades de veces que se hace a la vivienda y por las actividades propias de preparado de alimentos y lo demás que se hace en el hogar. El estimado es que se ha incrementado cerca del 20% el consumo del agua en las casas. Después tenemos un tema de reducción de pagos de usuarios, muy cercano al 50% de lo que era el promedio nacional de cobranza. Este quizá es el tema más delicado de todos, porque esta disminución del ingreso afecta al organismo operador en las posibilidades que tiene de recompra de materiales, reactivos, equipos para sostener la operación de los servicios. Y además, el tercer tema, que va de la mano con los ingresos, pues la amenaza constante que se tiene de cortes de energía por parte de la Comisión Federal de Electricidad a muchísimos organismos operadores del país, a muchísimos sistemas de agua del país. Y no es un tema exclusivo de una región, es un tema nacional. En lo general, las personas en México no tienen el hábito de pagar puntual su consumo de agua y en esta temporada, bueno, pues se complica mucho más el tema de cobranza, eso reduce la posibilidad de contar con recursos y complica el tema de pago del insumo más importante que es la energía eléctrica. Y finalmente el tema de la reducción de personal en condiciones de laborar cuando este personal se considera población vulnerable. Aquí, ¿qué pasa? Pues tienes a un ingeniero de 60 o de 65 años que tiene toda la experiencia del mundo, que sabe por dónde están las válvulas, por dónde pasan las tuberías, de qué tamaño son, dónde se cierra, dónde se abre para abastecer o para limitar el agua de alguna colonia, de algún fraccionamiento. Y este ingeniero, por estar dentro de la edad de la población de riesgo, pues tiene que estar en su casa, no puede salir a campo y tiene que estar girando instrucciones o compartiendo esta información a distancia y eso complica muchísimo el tema de operación. Aquí les agregué, bueno, una foto de un agradecimiento que hace la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento en México, que es la agrupación en donde todos los organismos operadores del país están, bueno, dándole las gracias a los trabajadores que hacen posible que no falte el agua en las viviendas. Esta gráfica la quiero compartir porque tiene que ver con cómo se han estado comportando las inversiones en el sector agua en el país en los últimos 10 años. La gráfica que está, las barras que están de color transparente tienen que ver con lo programado o con lo estimado que se necesita y las barras que están en color azul intenso tienen que ver con lo que se está invirtiendo en realidad. Entonces, como se puede ver, hasta el año 2012 había un crecimiento en la inversión en temas de agua en México, no solamente desde el punto de vista público, sino también desde el punto de vista privado. A partir del 2013 hubo ahí una serie de frenos o de cambios en las políticas de apoyos y de dineros de la Comisión Nacional del Agua y de las instituciones financieras. Sin embargo, se sostuvo más o menos la inversión alrededor de los 30,000 millones. Y en el 2017 y 2018 se cayó pavorosamente los cambios de las reglas de operación en la Comisión Nacional del Agua para la asignación de recursos públicos federales a los organismos operadores municipales se volvieron mucho más estrictos, sobre todo con los temas en donde hubo cambio de presidente municipal y el presidente municipal que entró no concluyó la obra que dejó empezada el que salió porque es de otro partido político, de otra ideología. Y entonces la Comisión Nacional del Agua castigó a ese municipio hasta que no estuviera funcionando la obra aquella a la que se le invirtió X cantidad de dinero. Y entonces estos castigos que se hicieron por esas obras que se suspendieron por temas políticos y no técnicos, no tecnológicos, no administrativos, sino políticos, pues le costaron al sector agua muchísimo porque no se ha podido recuperar. En el 2020 la inversión en el sector fue muy, muy pequeña. Alcancen a ver la diferencia que se presenta entre las dos barras. La barra, insisto, transparente tiene que ver con la necesidad de inversión en el sector y la barra de azul intenso tiene que ver con lo que se está invirtiendo realmente, tanto desde el gobierno federal, del gobierno estatal, del gobierno municipal, como del sector privado en temas de agua. Esto es un tema muy delicado y hay que prestarle atención.
Cuando el INEGI hizo su censo en el 2015, se obtuvieron datos muy interesantes para aquellos a los que nos dedicamos a los temas de agua y saneamiento. Se censaron cerca de 58.615 viviendas, pero los dos resultados más interesantes son los que están en la parte baja de la lámina. El primero es cuántas viviendas tienen agua entubada dentro de la vivienda y fuera de la vivienda. Dentro del predio tienen además red de alcantarillado sanitario público y suministro diario. Ahí andamos en un 53.4% de las viviendas censadas. Cuando en México presumimos que tenemos cobertura de más del 90%, con esto estamos viendo que realmente la cobertura que tenemos es del 53.4%. Porque una cosa es que esté el tubo ahí y otra cosa es que ese tubo tenga agua. Pero el dato más tremendo es el de viviendas con agua entubada dentro y fuera de la vivienda, dentro del predio, con red de alcantarillado sanitario público, más suministro diario, sin tinaco y sin cisterna. ¿Qué significa que no tengo tinaco y no tengo cisterna? Que tengo servicio 24 horas. No se me interrumpe el servicio. Mi agua es de muy buena calidad, continua y constante. No tengo la necesidad de tener ningún tipo de reservorio para los tiempos o los momentos en los que no tenga servicio. Esto se pudiera entender quizá en la zona centro-norte del país como consecuencia de la escasez que tienen. Vimos la lámina, ¿no? La parte amarilla del mapa es la parte centro-norte y la parte azul del mapa, bueno, pues tiene toda la disponibilidad. Y sin embargo, aún y a pesar de contar con una enorme disponibilidad, no hemos llegado a tener niveles de aprovechamiento por arriba de la media nacional. Y eso es un reto importante, es un número muy frío, pero que nos permite ver realmente que tenemos unas enormes oportunidades de mejora en todos los organismos operadores del país, en todas las ciudades de la República Mexicana. Una de las cosas que no tenemos que perder de vista es que tenemos que mirar al agua no como algo que vamos a ocupar y desechar, sino como algo que tenemos que aprovechar. Pero no solamente desde el punto de vista de elementos, sino desde el punto de vista de integración. Por eso hablo de aprovechamiento y no hablo de uso. ¿A qué me refiero? Yo puedo concentrar agua de lluvia en sistemas de control internos y esa agua de lluvia, una vez que ya la tengo ahí capturada y concentrada, ocuparla en riego de parques, en riego de jardines, en lavado de autos, en limpieza de calles. Al final de lo que se trata es de que seamos lo suficientemente capaces de poder entender que tenemos que usar toda la tecnología y el conocimiento que tenemos en este siglo XXI, después de estos primeros 20 años de este siglo, para poder aprovechar mejor el recurso más importante que tiene el país. El agua se usa en el 99% de los sistemas de producción de México y del mundo. Se usa en la minería, se usa en la agricultura, se usa en la ganadería, se usa en la textilera, se usa en el desarrollo de pieles, en la elaboración de zapatos, en la construcción de chips para computadoras, en la construcción de aviones, en la elaboración de pinturas. No hay prácticamente un sistema de producción en el mundo que no ocupe agua. Para hacer bebidas como las gaseosas o las cervezas se ocupa agua, para que las vacas den leche ocupan agua. Entonces, realmente es importante que entendamos que es el recurso más valioso que tenemos como país y que a través de ese recurso podemos potencializar la economía de México. Una de las cosas que se han hecho en el centro norte del país es el reuso de agua residual. Este reuso de agua residual es muy aceptado ya en el centro norte para agricultura y para acuicultura y constituye no solamente una herramienta, sino una alternativa muy buena. Aquí les quisiera yo platicar el ejemplo que hizo San Luis Potosí con la planta de tratamiento de aguas residuales Tanque Tenorio. Es una planta de más de 1,000 litros por segundo. Esta planta se construyó con la finalidad de resolver varios problemas. El primer problema, pues el que tenía la ciudad de San Luis Potosí, de multas continuas por parte de Comisión Nacional del Agua, por efectos de no tratar el agua que la ciudad descargaba a un río. El segundo problema a resolver es que ese río abastecía una serie de distritos de riego, áreas de producción de alimentos, en donde el agua se necesitaba con una determinada calidad. Y el tercer problema, que la planta de energía eléctrica a través de carbón que existe en esa región del país,
pues tenía torres de enfriamiento y estaba compitiendo su consumo de agua de esas torres de enfriamiento del mismo acuífero del que se abastecía la ciudad. Y entonces entraron en una disyuntiva de qué hacemos. Le dejamos parte del agua a las torres de enfriamiento de CFE para que la ciudad tenga energía, o le decimos que no y se va a CFE y se va la energía. Entonces la solución fue construir una planta de tratamiento de aguas residuales con 3 niveles de calidad de descarga. Un nivel 1 para descargarle al cuerpo receptor 500 litros por segundo, un nivel 2 para entregar a los agricultores de 350 litros por segundo, y un nivel 3 de calidad para torres de enfriamiento para venderle a CFE esa agua por 150 litros por segundo y que dejara de explotar ese volumen del acuífero. Cuando los agricultores empezaron a recibir un agua con nutrientes suficientes para la producción que estaban haciendo, con control de patógenos, y que les empezó a haber resultados en torno a su producción, pues dejaron también de estar extrayendo agua del acuífero. La CFE dejó de extraer agua del acuífero y la ciudad de San Luis Potosí ganó en todos los sentidos. Más volumen en su acuífero, más disponibilidad de agua de primer uso, una mejor disposición del tratamiento de sus aguas residuales, el cumplimiento ante la autoridad federal y además el llevarse mucho mejor con la Comisión Federal de Electricidad. Esa planta de tratamiento se construyó con capital público-privado. Esto es, hubo inversores que le metieron dinero a la construcción de la planta y que este año me parece que se les vence ya el contrato de servicio. No sé si lo vayan a renovar, a mí me parece que es una buena idea hacerlo, pero es un caso de éxito en México, no en Japón, en Estados Unidos, en Italia, en España o en Israel, que es el país que más trata sus aguas y mejor las aprovecha del mundo. En México, ese ejemplo lo tenemos aquí y desde hace 20 años. ¿Cuáles son los otros reusos que podemos darle al agua una vez que la tratamos? Me refiero al agua residual, a lo que nadie quiere, a lo que ya descargamos, a lo que nadie se quiere quedar en su casa. Bueno, pues el primero es el uso industrial, como ya les comenté, para torres de enfriamiento es una de las mejores alternativas. El otro, bueno, pues para un gran número de procesos, porque se puede poner el agua en las condiciones que se necesiten para el uso que se le pida. El segundo, pues es el uso público urbano para lavado de automóviles, para limpieza de parques y jardines, para riego de áreas verdes, para campos de golf. El tercero, desde mi particular óptica, es el más importante. Ya hay muchos lugares del mundo en donde de agua residual se obtiene agua potable. Y a lo mejor es un poquito difícil en la psique el poder asimilar que después de que alguien se sentó en una taza y le jaló a esa taza y se fue por un tubo, eso se va a poder meter a una botella y te lo vas a poder ingerir sin ningún inconveniente. Aquí les quisiera yo platicar que cuando el licenciado Vicente Fox Quesada fue presidente de este país, se hizo aquí en México el Foro Mundial del Agua. Y en ese Foro Mundial del Agua tuve la oportunidad de ver una empresa coreana que presumía la entrega de aguas, botellitas con agua, y del otro lado del stand había un letrero donde decía, tú sabes de dónde viene el agua que te acabas de tomar, y bueno, ya venía la explicación de que había una planta procesadora de aguas residuales de una ciudad que se encargaba de transformar esa agua residual de la ciudad en agua de calidad y cantidad suficiente para venderle a los barcos de ese puerto y hacer ese puerto muchísimo más rentable para esa ciudad coreana, generando un esquema ganar-ganar desde un punto de vista de aprovechamiento del agua. Esto es, insisto, convirtiendo agua residual en agua potable. Otro de los usos es para recargar acuíferos. ¿Por qué? Pues porque la principal fuente de abastecimiento de este país son los acuíferos. Incluso en regiones como Tabasco, la mayoría de las comunidades se abastecen a través de pozos profundos, esto es a través de acuíferos, y la mayoría de los agricultores usan agua de pozo, no agua de río. Entonces, la recarga de acuíferos se vuelve una alternativa muy importante para el uso final de agua residual tratada. Y finalmente, bueno, pues el uso recreativo, el llenado de lagos, de lagunas, para que las gentes puedan pasear, correr, tener actividades de distracción, es otro de los posibles usos para agua residual tratada. ¿Cómo hacemos para frenar este ataque que tenemos de este enemigo invisible? Bueno, las recomendaciones son muy claras. No tocarse el rostro, cubrirse la boca, evitar el contacto con otras personas, pero lo más importante, lavarse las manos. Es súper importante el lavado de manos y por lo tanto la acción del organismo operador de tu municipio, de tu localidad, de presentarte agua en cantidad y calidad suficientes es básico para poder frenar este ataque de este enemigo invisible. El componente imprescindible que tenemos en la civilización pues es el abastecimiento de agua y el tratamiento de las aguas residuales. Esto me lo comentó
hace un tiempo mi maestro, doctor Felipe Arreguín Cortés, y creo que sí es real. O sea, en el momento en el que tú puedes decir que determinada cultura avanzó o presentó avances significativos en ciencia y tecnología, te das cuenta que sus distribuciones de agua y sus disposiciones de agua residual tenían ya un sentido de importancia, no solamente desde el punto de vista de salud pública, sino de aprovechar el recurso. ¿Cuáles son los momentos claves para poder estarnos haciendo este aseo de manos? Bueno, pues las recomendaciones generales de siempre, ¿no? Antes y después de preparar alimentos, antes de sentarte a comer, antes y después de que cuides a alguien en tu casa que esté enfermo, con vómito, con diarrea, antes o después de que te cures o laves alguna herida, después de ir al baño es súper importante, después de ayudar a un menor a ir al baño o cambiarle el pañal a un bebé, hay que hacerse las manos, después de sonarte la nariz, de toser o estornudar, hay que lavarte las manos, después de tocar un animal, después de manipular alimentos o golosinas para mascotas, de tocar la basura. Pero aquí hay una parte muy importante. Después de estar en un lugar público, tocar un artículo, una superficie que otras personas podrían tocar con frecuencia, como las manijas de las puertas, las mesas, los surtidores de gasolina, los carritos para las compras, las pantallas o las cajas registradoras electrónicas. Tienes que lavarte las manos. Antes de tocarte la cara, los ojos, la nariz o la boca, hay que lavarse las manos. Y para eso, pues necesitamos agua. Esta es una ruta que está en la revista de agua y saneamiento del mes de junio de la ANEAS, en donde se habla de cuál es el camino que sigue el COVID una vez que un paciente enfermo, pues, lo liberó de su cuerpo a través de sus necesidades fisiológicas, ¿no? La ruta, bueno, pues se va por la tubería, llega a la planta de tratamiento y se hace la descarga al cuerpo receptor. Ese cuerpo receptor para la descarga de agua residual, pues se convierte después en el insumo o la fuente de abastecimiento para otros usos. Y aquí es muy importante que entendamos y comprendamos que la seguridad en el uso del recurso va a estar en función del tratamiento que éste reciba antes de su uso. El agua no necesariamente tiene que pasar por una planta potabilizadora, pero sí tiene que pasar por un proceso de potabilización. Hace muchos años, cuando mi bisabuela vivía y nosotros visitábamos el rancho, el agua se sacaba de un pozo. Una vez que esa agua se sacaba de un pozo, mi abuela agarraba un puñito de cal y le aventaba el puño de cal al agua y dejaba el agua reposar en su expresión. Una vez que pasaba un cierto tiempo de reposo del agua con la cal, le ponía un paño y la pasaba a un segundo recipiente. Y a partir de ese momento el agua se utilizaba. Y mi abuela, que no sabía leer y escribir, pues hacía un proceso de potabilización. Usaba la cal para generar la formación de flóculos, esperaba un tiempo suficiente para que se diera la decantación o la sedimentación de esos flóculos formados, y después usaba un paño para poder filtrar el agua. Las plantas potabilizadoras modernas, ¿qué hacen? Coagulan, floculan, sedimentan, filtran, desinfectan y entregan a la comunidad. Aquí viene la pregunta, bueno, ¿y dónde está la desinfección? Pues con el cambio de pH que la cal le genera al agua es tan alto que pues elimina prácticamente a todos los microorganismos. Entonces, la seguridad en el uso del recurso está en función del tratamiento que éste reciba antes de poder ser usado. No hay que olvidar que el COVID-19 se propaga a través de gotas de saliva, al toser o estornudar o mediante superficies contaminadas. Entonces, es importantísimo el que entendamos que tenemos que aprovechar mejor nuestra agua, lavándonos las manos de manera constante y frecuente. ¿Qué sucede en las comunidades apartadas? ¿Qué sucede en aquellos lugares en donde ya vimos en la gráfica que no tienen el servicio 24/7? Bueno, contar con el servicio sigue siendo fundamental y los organismos operadores se vuelven todavía mucho más importantes porque la entrega de agua a través de medios remotos, en este caso el ejemplo de la fotografía es una pipa, vean la cantidad de tanques que tiene que llenar la pipa porque no llega todos los días y la gente tiene que dosificar de mejor manera posible su volumen de agua. Aquí hay una reflexión que hace el maestro Eduardo Mestre en una de sus pláticas y dice que más allá de otros temas críticos, si no se atiende el del agua a las poblaciones menos favorecidas, los efectos de esta pandemia de COVID van a ser terribles en la sociedad, en el gobierno y en la política. E inclusive puede llegar a ser un tema de paz social, porque si se nos siguen disparando los contagios, si se nos siguen
complicando la cantidad de personas que se pueden enfermar, pues los hospitales van a hacer crisis. Y una vez que los hospitales hagan crisis, eso se va a volver un caos. Afortunadamente, hemos seguido las medidas y las recomendaciones que las autoridades nos han hecho durante todos estos meses y vamos, al menos en esta región del país, en un franco descenso y en un buen nivel de control. La inacción puede llevar a México a superar en forma notable lo que está aconteciendo ahora mismo en Italia, en España o en Estados Unidos, que es quizá de los más críticos, países en los cuales el problema de agua suficiente o disponible es inexistente porque allá los servicios son obligatoriamente 24/7 o son poco relevantes. Aquí quiero compartir una primera reflexión con ustedes. El que tiene agua entubada en su casa, el que abre la llave y le sale el agua a la temperatura que lo desea, el que tiene la oportunidad de poder tener 1 o 2 tinacos, una cisterna o la llave abierta con la presión suficiente, no importa si está en un primero o en un quinto piso, pues definitivamente no ve la complejidad de contar con un servicio, de tener un recurso y de poderlo aprovechar de la manera más inteligente posible. Por eso les comparto esto. Te reto a que lleves agua a mi comunidad y si no puedes, dejes de desperdiciarla. Es una campaña que hicimos en la temporada en la que tuve la oportunidad de estar en la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, a través de las personas responsables del tema de cultura del agua, un equipo de mujeres y hombres muy, muy profesional. Y es importante que entendamos que el promedio de distancia que se recorre en las comunidades donde el agua no está disponible y cercano es poco más de 6 kilómetros, que se dicen muy rápido, pero se caminan con mucha dificultad, cargando cubetas con agua o cubos con agua o jarrones con agua durante esa distancia. El segundo tema, pues, es que realmente podamos aprovechar el agua en el hogar. Estas son campañas que hemos visto en muchos lugares de la República Mexicana, en muchos lugares del mundo, en distintos sitios donde hemos podido estar y participar. El asunto es el mismo. Cuídala, manéjala bien, aprovéchala mejor. No dejes la llave abierta, no dejes que el inodoro esté perdiendo agua, no estés desperdiciando agua en la lavadora, no laves el carro a manguerazos, no estés con la ducha abierta si no estás tú metido en la ducha. Trata de que las duchas no sean tan largas, de máximo 4 o 5 minutos. No dejes la llave abierta mientras te estás lavando los dientes. Aprovecha mejor el agua, ya la sacaste de la lavadora, bueno, pues ahora ocúpala en lavar el patio, ahora ocúpala en lavar el coche, ahora ocúpala en regar algunas plantas. Siempre estar buscando la manera de aprovechar mejor el recurso en el hogar, porque de esa manera estamos ayudando a muchos más a poder contar con el recurso. Aquí me voy a detener un minuto porque esta es una caricatura que yo recogí hace 20 y tantos años, ya ni me quiero acordar del tiempo porque me doy cuenta de la edad que traigo. En esa época que estaba yo estudiando en la Universidad Nacional Autónoma de México, se vino una crisis de agua muy fuerte en la Ciudad de México. El sistema Cutzamala presentó fallas importantes, la mayoría de los pozos presentaron fallas importantes y había muy poquitas fuentes de abastecimiento para la ciudad más poblada del mundo. En ese momento, las pipas que abastecían a la mayoría de las colonias del Distrito Federal en ese entonces y del área conurbada del Estado de México, en muchos casos fueron secuestradas por líderes políticos, por líderes sociales, por delegados municipales, con la finalidad de que el agua estuviera en sus colonias. Y entonces se tuvo que armar operativos para que estas pipas, que eran las que se encargaban de surtir agua en ese momento de crisis de la ciudad, pues no fueran robadas. No se robaban el dinero del banco, no se robaban la comida de la central de abastos, se robaban la pipa que traía agua. Por una razón, es un elemento de vida, es escaso, tiene baja disponibilidad realmente en el país, aunque teóricamente sí tengamos una alta disponibilidad en México, la realidad es que su disponibilidad es muy baja. Todo el mundo habla de estrés hídrico, para no decir falta de agua, pero además tiene una altísima demanda. Si no somos capaces de poder mirar y darnos cuenta de cómo está, pues bueno, definitivamente tendremos que cuidar algunas cosas. Estoy viendo aquí algunas preguntas. Me pregunta Juan C. Aguilar, ¿qué costo tiene una torre de enfriamiento? La torre como tal de infraestructura no lo sé,
pero lo que sí te puedo compartir es que el costo de producción que tenía CFE de extracción del Pozo Profundo de San Luis, la depuración de esa agua del pozo para la inyección a sus torres andaba alrededor de los 15 pesos por metro cúbico. Y el agua residual tratada que se les vendía de la planta de tratamiento de Tanque Tenorio tenía un costo para CFE de 12 pesos por metro cúbico. Entonces CFE tenía un ahorro de dinero prácticamente de 3 pesos por metro cúbico comprándole el agua residual tratada a Tanque Tenorio. El agua que se suministra en pipas tiene tratamiento de desinfección. En la mayoría de los casos, el agua que se suministra en pipas tiene tratamiento, sí, y desinfección, por supuesto que sí. ¿Por qué digo que en la mayoría de los casos? Porque hay ocasiones en que las pipas se abastecen directamente de tomas de río, no directamente de la toma de la planta potabilizadora, depende del lugar. Entonces, cuando viene directamente la toma de río, pues viene en la calidad del agua en la que está el agua del río. Cuando viene de la planta potabilizadora, pues definitivamente sí ya viene de un proceso de tratamiento y además incluye desinfección en ese proceso de tratamiento porque las plantas potabilizadoras se rigen por la norma de la Secretaría de Salud que tiene que ver con el agua para uso y consumo humano. ¿Qué costo tiene implementar una planta de tratamiento en el hogar? Pues es que depende del nivel de tratamiento que quieras tener. Tú puedes tener una planta, como les comenté, para reusar agua, incluso hasta para beber. Entonces, bueno, se puede disparar el costo a varios cientos de miles de pesos. O puedes tener una planta de tratamiento que te permita contar agua para riego de tus plantas, lo cual pues no será nada complicado. Esa es una reflexión adicional que quiero hacer con ustedes. Somos hijos de una cultura que nace en un entorno rico en agua. Vimos pues que tenemos la idea de que el planeta es azul y entonces el agua es lo que sobra en el mundo. Y nunca hemos aprendido la importancia del agua para nosotros. Seguimos dejando las llaves abiertas, seguimos haciendo consumos inadecuados. Nosotros entendemos el agua, hemos aprendido mucho de ella, pero la mayoría no la respetamos. Esto es una frase interesantísima de William Ashworth. Y esta segunda es una frase de Lao Tzu que aplica mucho para el momento que está viviendo Tabasco hoy. En el mundo no hay nada más sumiso y débil que el agua. Tú le pones un obstáculo, en este caso una cortina de una presa, y la retienes. No avanza, se queda ahí, se almacena y puedes aprovechar toda la energía que ella contiene. Pero, o sin embargo, para atacar lo que es duro y fuerte, nada puede superarla. Una vez que tú pierdes el control de esos volúmenes, pues se vuelve increíblemente peligroso, arrasa, destruye, desbarata. Y esto es importantísimo, el que podamos entenderlo y comprenderlo. Tenemos que convertirnos realmente en hombres y mujeres de agua, no solamente en donde exista abundancia de escorrentía o abundancia en la parte de acuíferos, sino convertirnos en hombres y mujeres de agua que podamos realmente tener una visión de aprovechamiento del recurso, que entendamos que hay muchas opciones para poderle sacar al agua el mayor beneficio posible con el menor perjuicio a este recurso tan importante para todos. Y pues solamente agradecerles su atención. No sé si haya más preguntas que las que ya leí. Si así fuera, bueno, pues me las hacen saber y con mucho gusto las responderé. Muchas gracias, maestro Roberto, por la interesante y nutrida charla que nos acaba de dar. Es momento ahora para todos aquellos que nos están escuchando, si quieren realizar alguna pregunta relacionada al tema, este es el apartado para el mismo. Por el chat me hicieron llegar otras preguntas que se las quiero externar, maestro Roberto. La primera dice, ¿el agua que nos llega a las casas podría traer el virus del COVID? Si viene de una planta potabilizadora es muy difícil por dos razones básicas. Una, la temperatura que el agua tiene, y dos, el uso de cloro como desinfectante en las plantas potabilizadoras es sumamente agresivo para las paredes de los microorganismos y en este caso de los virus, ¿no? Ok, la siguiente va enfocada con respecto a la inversión económica que se le hace a todas las plantas de tratamiento, a todo el organismo operador.
Indica allí, de acuerdo a su charla, dice, entonces, si ahora se invierte menos, ¿cómo se le hace para garantizar la calidad del agua? Los organismos han dejado de invertir en infraestructura para sostener operación. Y eso es lo que hace realmente riesgoso el tema, porque va a llegar un punto en donde la cantidad de dinero disponible ya no va a ser suficiente para sostener la operación. Y entonces es cuando nos vamos a meter en un problema muy serio en el país. Ahorita todavía la cantidad de dinero disponible está por encima de la operación, pero ya no alcanza para la inversión. Ya lo que se requiere de inversión está muy por encima de lo que tenemos disponible. Entonces, los organismos operadores siguen sosteniendo la operación, pero ya hacen muy poquita inversión. ¿Y eso qué va a hacer? Pues que en el tiempo, por vida útil de los equipos, de los sistemas, pues la operación se vaya complicando cada vez más. El pronóstico más nefasto es que para el 2025 la mayoría de los sistemas operadores del país se van a declarar en quiebra si seguimos en este nivel de inversiones, y eso va a complicar muchísimo. Uno de los esquemas que se está buscando para resolver esto es la nueva ley de aguas nacionales, que permitiría a particulares invertir de manera importante en el sector agua en México. Muy bien. Derivado ahora de esta reflexión, alguno de nuestros participantes tienen la inquietud de conocer cómo pueden implementar ellos una planta de tratamiento en su hogar y qué tipo de tratamiento se recomendaría para que puedan reutilizar esa agua en el lavado, por ejemplo, de ropa. Si es agua que viene del lavado de ropa, pues lo que trae son tensoactivos. Difícilmente traerá algún otro tipo de contaminante, y como ya trae jabón o tensoactivo, pues se puede usar para lavar el coche, para lavar el frente de la casa, para asear incluso la casa en donde se hace el trapeo y la limpieza, puede funcionar perfectamente. Esa es una forma de poderlo reusar. Ahora, si lo que quieres es tratarla para ocuparla en alguna otra actividad, bueno, el retiro de tensoactivos es una de las cosas más difíciles que hay en procesos. Pero sí hay muchas casas, por ejemplo, de campo que tienen sus digestores anaerobios que reciben el agua de los sanitarios. En estos digestores se queda la parte sólida, digamos, de la descarga, y la parte líquida de agua se usa para el riego de esas zonas en las casas de campo. Alternativas tecnológicas hay muchísimas. Siempre he dicho que los temas de tratamiento de aguas residuales son trajes a la medida, o sea, de qué tamaño es el problema, de qué tamaño es la solución. Muy bien. Por aquí hay otra pregunta que dice, ¿qué costo tiene implementar un sistema de saneamiento de agua pluvial en el hogar? Es muy variable. Estuvimos trabajando en un programa de la Comisión Nacional del Agua que se llamaba Procaptar, para zonas rurales en donde era muy complicado llevar agua. Aquí se hizo mucho en la zona de sierra, porque pues la mayoría de los ríos pasan a 100 o 200 metros abajo de la posición de estas comunidades, pero son zonas en donde llueve muchísimo. Entonces se implementaron sistemas de captación de agua de lluvia que andaban alrededor de los 40 a los 50 mil pesos, con tinacos y reservorios y sistemas de captación, filtros y unas pequeñas unidades de depuración, más sus pastillitas de cloro, para poder hacer el aprovechamiento completo del agua en esas casas, en esas comunidades en particular. Muy bien. Preguntan si el suministro de agua en Tabasco es público o privado. El suministro de agua en Tabasco es enteramente público el día de hoy. Había un organismo operador privado que pertenecía al fraccionamiento Altozano, pero el problema que tenían era que ellos traían una tarifa de operación de 9.5 pesos por metro cúbico, y los habitantes de Altozano lo pagaban primero con alegre frecuencia y con alto valor. Sin embargo, alguien llegó y dijo, es que en el municipio del centro el cobro del metro cúbico es de 90 centavos. Entonces, de aquí en adelante yo no te pago más de 90 centavos por metro cúbico, porque es la tarifa en el municipio de centro. Y entonces el sistema de Altozano se le entregó al ayuntamiento de centro, y hoy lo opera el ayuntamiento de centro cobrando 90 centavos por metro cúbico. Y derivado de este último comentario, indican cuál es el costo actual por metro cúbico de agua potable en Tabasco y cuál es el precio real del costo. Como les acabo de comentar, la tarifa en donde existe tarifa, que es en el municipio del centro, es de 95 centavos por metro cúbico.
El costo de producción de agua varía. En la temporada de marzo a mayo anda más o menos alrededor de los 4 pesos con 50 centavos, pero en esta temporada de lluvia el costo de producción se eleva alrededor de los 11.50. Entonces hay un déficit enorme entre lo que se cobra y lo que cuesta producir el agua en cantidad y calidad suficientes. Ahora, por ejemplo, las plantas de Villahermosa que se abastecen de ríos que no tienen sistemas de control y que son ríos arcillosos, pues tienen problemas muy serios con el tema de la calidad del agua, que aunque cumple con los niveles de las normas, pues finalmente visualmente no es muy agradable, ¿no? Muy bien. Surge aquí una incógnita, considerando que tenemos vasta agua en el mar. Indican aquí, preguntan si puede tratarse y qué costo tendría su tratamiento. Sí puede tratarse. Yo estuve en Israel hace algunos años, un mes, en un curso de capacitación en la Universidad de Ari, y ellos tienen la planta desaladora más grande del mundo con un costo de producción de agua de 98 centavos de dólar por metro cúbico en su planta desaladora. Es el costo más barato del mundo, o era el costo más barato del mundo hasta el momento en que yo estuve allá, y estaban pensando bajarlo a cerca de 60 centavos de dólar por metro cúbico porque descubrieron unos yacimientos de gas natural en la zona costera de Israel y pensaban usar ese gas natural para energizar sus sistemas de potabilización de agua de mar. Aquí quiero hacer un comercial aprovechando la pregunta, aunque yo sé que no me debo extender tanto, pero Israel rehúsa el 99.5% de su agua. Quiere decir que de cada litro de agua que saca esa planta potabilizadora, 99.5% del agua le dan por lo menos 4 o 5 vueltas al interior del país. No solamente en producción de alimentos, sino en construcción de armas, en armado de chips, en construcción de edificios, en cosas para aviones y en todo el desarrollo tecnológico que ese país tiene. Después de ellos, el país que más rehúsa sus aguas es España, y anda rayando el 30%. En el país, aquí en México, realmente, ¿cuál es la parte con la que mayor cantidad de agua disponible, potable cuenta? Potable. Sí. Yo te diría que es Baja California. Es increíble que la parte más seca del país, me hablaba por teléfono un amigo de la AMH y me decía, oye, ¿cuánto les llovió? Pues 470 milímetros. Oye, no hagas eso, eso nos llueve en todo el año a nosotros. A ustedes les cayó en un día, sí, pues nos cayó en un día. Sin embargo, la escasez ha hecho que entren esquemas de aprovechamiento muy interesantes y que realmente lo que tienen de disponible de agua sea real y que su suministro sea correcto. Ellos están dentro de ese margen del 18% que tienen servicio continuo y constante. Ayuda también que están muy cerca de la frontera con Estados Unidos y que el tema cultural de manejo del agua es importante por aquella región del país. Sí, sí, de hecho a mí me tocó trabajar en una termoeléctrica en Mexicali durante un mes y realmente la termoeléctrica compraba agua al municipio, agua residual tratada, y llegaba a la termoeléctrica, se pasaba por un segundo proceso de tratamiento para pasar a las torres de enfriamiento. Así es, entonces sí, la cultura es totalmente diferente en donde se tiene mucha agua a donde hay escasez. Y derivado de esto, ¿cuál es el costo más alto de agua potable en el país y en dónde se ubica? La tarifa más alta que yo he visto es en Chihuahua y andaba en aquel momento como en 25 pesos metro cúbico. Es la tarifa más alta que yo he visto. Ahorita no me he metido a ver registros de tarifas, tengo ya como 3 años que no me meto a ver registros de tarifas, pero en aquel momento la tarifa más alta que había visto era la de Chihuahua. Y allá lo sorprendente es que en esa ciudad, en aquel momento te decían, de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana, las colonias de 1 a 15, de las 6 de la mañana a las 9 de la mañana, de la 16 a la 30, de las 9 de la mañana a las 12 del día, de la 30 a la 45. Oye, de la 45 a la 100, espérense, eso es hasta el día siguiente. Entonces, aún en esa condición, la gente pagaba su servicio porque saben la importancia de contar con el recurso. Y aquí hacerte otro comercial.
los distritos de riego tecnificados más importantes del país están en Chihuahua. Sí, ahora sí que donde más carecen. Es donde más las pilas se las ponen para poder aprovechar. Sí. Y ahí es donde, insisto, pues, como país tenemos un recurso importantísimo, tenemos que darnos cuenta que ahí está el motor de la economía de México. Así es. Aquí hay una pregunta más que dice, ¿el programa de captación de agua de lluvias en comunidades se sigue implementando? ¿Se le ha dado algún seguimiento en su aplicación en las comunidades? Como tal, ya no se llama Procaptar, se llamó así en su momento. Entiendo que la Comisión Nacional del Agua tiene un convenio con instituciones internacionales y le está dando seguimiento al aprovechamiento de esa infraestructura que se dotó. Sé que hay casos de éxito, pero también sé que hay casos muy, muy fuertes de fracasos en donde la gente tomó los reservorios que eran para agua para almacenar algunas otras cosas. Ok, bien. Y bueno, derivado de toda esta problemática del COVID, mucho nos preocupa el agua potable que pueda llegar a nuestras casas, pero bien, y aquí en Tabasco sobre todo contamos con una gran diversidad y número de cuerpos de agua superficiales, que es el principal alimento a las plantas potabilizadoras acá en Tabasco, de acuerdo a la actualización que ha habido en este momento sobre los diferentes tratamientos de aguas residuales para llevar a cabo la identificación primero y posteriormente la eliminación de COVID. ¿Puedes comentarnos algo al respecto? Mira, en el estado, quien está manejando el asunto de control de calidad de agua es COFEPRIS. Las plantas de tratamiento de aguas residuales del estado, hasta donde sé, no están monitoreando el tema de COVID. Sí se está haciendo monitoreo en las plantas potabilizadoras, pero lo está llevando a cabo la gente de Secretaría de Salud, no el organismo operador. O sea, no es un proceso que el organismo operador haga, sino la Secretaría de Salud es la que está haciendo estos monitoreos aleatorios, porque tampoco se hacen en todo momento. Lo que sí se hace en todo momento es control de turbidez, de color, de cloro residual libre, para poder garantizar que el agua pues viene libre de patógenos, ¿no? Que para nosotros es la parte más importante, que el agua que se suministra a casa venga garantizada libre de patógenos. Ok, por ahí leí algunas investigaciones del doctor Buitrón, en donde comentaba realmente que estaba implementando una técnica para poder determinar en una periferia. Ajá, sí. Realmente hacia qué dirección, colonia, casa, de dónde podría provenir agua infectada con COVID, ¿no? Entonces creo que a través de toda esta problemática han surgido varios descubrimientos, varias implementaciones, diversas tecnologías para poder contrarrestar ahora este famoso COVID-19. Yo creo que lo más importante que desde el punto de vista de agua potable y saneamiento nos ha dejado el virus es que nos ha demostrado primero que estamos muy bien preparados para el tema de contingencias sanitarias desde el punto de vista de prestación de servicios públicos. Esa es una primera lección importantísima que tenemos. Y la segunda lección importante es que a la comunidad científica en lo general, por ser un tema que no está controlado ni ningún país del mundo está a la cabeza de las investigaciones, le ha permitido demostrar toda su genialidad, toda su habilidad, todo su talento, ver en vez de retos, oportunidades y generar muchísimas cosas. Hay gente de la UNAM, del INTA, del Politécnico Nacional, de sus Investaps del Politécnico Nacional, de áreas de salud pública que han hecho aportaciones importantísimas para el tema COVID y para muchas otras cosas que vienen concatenadas con el tema COVID, porque aquí, insisto, es un tema de salud pública. Efectivamente, lo que nos preocupa más en estos momentos es este virus en particular, pero el que empecemos a mejorar hábitos y costumbres desde el punto de vista de salud pública, en el mediano plazo se va a ver reflejado mucho mejor en la sociedad y en la comunidad por esta mejora de hábitos, consecuencia de todo lo que estamos aprendiendo, que hacíamos mal, y que ahora lo podemos hacer bien e inclusive mucho mejor, ¿no? Así es. Pues bueno, bien interesante esta charla. Podríamos nosotros seguir aquí leyendo más preguntas.
que tenemos. No me queda más que agradecer la grandiosa y excelente participación que ha tenido el maestro Roberto para con nosotros aquí en la MICA, y también hacer extensas las felicitaciones de la conferencia por parte de varios participantes. Tenemos participantes de otros países de Latinoamérica que forman parte de la IDIS. AMICA es un capítulo mexicano de la IDIS, y bueno, a hacer exhorto a que se sigan cuidando, y también que sigan cuidando el agua, ¿no? Entonces es nuestra fuente de vida. Pues agradezco mucho, maestro Roberto, hasta aquí mi intervención, y yo dejo el micrófono al maestro Aurelio para dar seguimiento a esta actividad. Buenas tardes. Gracias, Erika, muy amable. Agradezco mucho la participación del maestro Roberto Carlos, y vamos a hacer ya el cierre de este ciclo de conferencias técnicas. Y pues esto no hubiera sido posible sin la participación de los directores técnicos. Por eso quiero cerrar este ciclo de conferencia agradeciéndole al doctor Marco Garzón Zúñiga, al maestro Gustavo Solórzano Ochoa, a la doctora Guadalupe Paredes Figueroa, al doctor Omar Sarracino Martínez, al maestro Jorge Carpio, al maestro Luis Manuel Méndez Malerva, al doctor Roberto Hernández Barajas y a la ingeniera Guadalupe Hernández Jerónimo, quienes sin ellos de verdad este ciclo de conferencia no hubiese sido posible. Yo creo y estoy plenamente convencido que la labor de ellos fue fundamental para que este ciclo de conferencias se haya dado, y esto esperamos se siga haciendo, ¿verdad? Muchas gracias a cada uno de ustedes, y esperamos que sigan redoblando esfuerzo, que sigan aportando su granito de arena para seguir fortaleciendo a esta noble asociación, a la Asociación Mexicana de Ingeniería, Ciencia y Gestión Ambiental. Y asimismo también pues agradecerle al presidente de AIDIS el que nos haya permitido, ¿verdad?, el acompañamiento de este ciclo de conferencia, creyendo que sin su apoyo también no pudiéramos, no hubiésemos tampoco podido haber culminado este ciclo de conferencia. Entonces, muchas gracias, maestro Martín Méndez, gracias por el apoyo, y pues estamos pendientes para las futuras actividades. Con esto terminamos este ciclo de conferencias técnicas y nos preparamos para el siguiente ciclo de conferencias científicas, que serán el 3 y 4 de diciembre. Muchas gracias a todos y nos vemos hasta la próxima. Muy bien, ya para ir cerrando el día de hoy, vamos a hacer entrega, en este caso simbólica, a el maestro Roberto Carlos Díaz Paz. Esta constancia la emite la Asociación Mexicana de Ingeniería, Ciencia y Gestión Ambiental, y también la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, por haber impartido la conferencia Paradigmas en la temporada de COVID en sistemas de agua y saneamiento. Firma la constancia el doctor José Ramón Laínez Canepa, presidente de la MICA, y firma el calce el maestro en ciencias, ingeniero Neri Martín Méndez, presidente de la IDIS. Maestro Roberto Carlos, esta constancia se le va a hacer llegar de manera electrónica en unos momentos más. Queremos hacerla pública para mostrar a todos los participantes el reconocimiento que le hacemos por parte de AMICA por el apoyo para impartir esta 13ª y última conferencia del año 2020 de la AMICA. Muchísimas gracias. Y me voy a permitir, tenemos de manera extratemporal una última actividad. Hoy acabamos de cerrar nuestro primer curso, taller, titulado Herramientas Numéricas de Excel aplicadas a las ciencias ambientales. Este curso se llevó a cabo la semana pasada y esta semana está corriendo, culminando el día de hoy, impartido por el doctor José Roberto Hernández Barajas. Y de manera simbólica también voy a hacer mención de las constancias de algunos de los participantes que hasta el día de ayer
hicieron la totalidad de los créditos y de las actividades que se habían establecido. Entonces voy a mostrar las constancias para algunos de los participantes. También se les harán llegar de manera electrónica. La leo como tal. La Asociación Mexicana de Ingeniería, Ciencia y Gestión Ambiental y la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental otorga la presente constancia a Ferat Toscano Catalina por haber aprobado el curso taller Herramientas Numéricas de Excel aplicadas a las ciencias ambientales, llevado a cabo del 26 al 29 de octubre y del 3 al 6 de noviembre del 2020, con una duración de 25 horas. También se entrega la constancia a Aguilar Cabrera Aldair, por haber aprobado el curso taller con una duración de 25 horas, a Solís Silván Rudy, también por haber aprobado el curso taller Herramientas Numéricas de Excel aplicadas a las ciencias ambientales, a Picón Saldaña Roxana, igualmente por haber aprobado el curso taller, a Noriega Navarrete Diana Verónica, por haber aprobado también el curso taller, y finalmente a Núñez Rodríguez Edgar, también por haber aprobado de manera satisfactoria el curso taller que cerramos el día de hoy. Y por último, a Arias Angélica, de igual manera, por haber aprobado el curso taller. Y por último, pues al instructor del curso como tal, al doctor José Roberto Hernández Barajas, en este caso por haber impartido el curso taller Herramientas Numéricas de Excel aplicadas a las ciencias ambientales. Pues muchas felicidades a los participantes del curso, a los que todavía están pendientes con algunas de sus actividades, tenemos todavía unos días más para poder hacer la entrega de dichas actividades, revisión por parte del doctor Roberto Barajas y la retroalimentación. Todas las constancias se les van a hacer llegar por correo electrónico, ya tenemos comunicación por ese mecanismo. Pues no me queda más que agradecerles la participación de esta última conferencia de técnica, pues felicitar también a los participantes del curso de manera grata. Es para nosotros importante, sobre todo que es nuestro primer curso como consejo directivo y es el primer curso de este año 2020. Se vienen otras actividades el próximo año y pues igual agradecerle al maestro Roberto Carlos su participación el día de hoy y pues esperando contar con su presencia en alguna otra actividad que tengamos en AMICA. Muchas gracias a todos por el día de hoy. Terminamos nuestra sesión. Agradecemos a todos los participantes, los que están hasta ahorita, la puntualidad de los que llegaron, llegaron virtualmente temprano y que estén pendientes en la página www.amica.com.mx de demás actividades, el repositorio, el próximo año la convocatoria del Congreso y el próximo evento en diciembre, que es el Encuentro Internacional de Jóvenes Investigadores en Evaluación y Tecnología Ambiental. Ya en unos días más se va a emitir la convocatoria para los que quieran asistir en 8 conferencias 8 conferencias científicas de talla nacional e internacional. Entonces, pues muy buenas noches a todos, que tengan un excelente fin de semana, nos seguimos comunicando y que estén todos muy bien, tanto por COVID como por las lluvias. Hasta luego y que tengan buena tarde.